Para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la vía urinaria. Bien, entonces, una vez que sale la orina de los túbulos y llega precisamente a los colectores, pasa por la papila, y va a ir a un cáliz menor, de ahí a un cáliz mayor, de ahí va al uréter, y, perdón, a la pelvis renal, de ahí al uréter, vejiga y uretra. Entonces, como se va viendo aquí en la imagen, primeramente, ya después de que los pequeños túbulos colectores tengan la orina y todavía la absorban un poquito más de agua, esta va a ir hacia los cálices menores. Varios cálices menores van a desembocar en un cáliz mayor, que aquí lo vemos también marcado, y los cálices mayores van a desembocar en otro conducto que se le conoce como pelvis renal. Esta va a salir por el ilion del riñón, por un tubo, perdón, que lo conocemos como uréter. Y después va a dar a la vejiga y va a ser excretado por la uretra y va a salir de nuestro cuerpo. Bien, todas las vías urinarias, excepto la uretra, presentan la misma organización general. Están tapizadas por una mucosa que contiene epitelio de transición, que se conoce como urotelio, y posee una capa de músculo lisa, una adventicia de tejido conjuntivo o serosa. Ya dependiendo de la región en la que esté este túbulo. Entonces, tanto la pelvis renal como el uréter, así como los cálices, van a tener este tipo de tejido, que lo conocemos como de transición o urotelio. Y bueno, aquí podemos ver precisamente las diferentes partes, el tejido, como también es una mucosa, va a tener una pequeña lámina propia, y luego las capas de músculo liso. Y alrededor hay una adventicia por la parte de arriba y luego ya en la parte de abajo se alcanza a ver un poquito de serosa. Bien, el epitelio de transición es un epitelio estratificado especializado con células de cúpula grandes, sobresalientes dentro de la luz. Aquí podemos ver precisamente un corte histológico de este tipo de células, pero estas tienen algo en particular. No sé si se alcance a ver aquí, pero tienen como una especie de pliegues. ¿Quién se alcanza a ver? Las células en cúpula poseen una membrana apical modificada que contiene placas y vesículas fosiformes. Fosiformes quiere decir así como con peluche, quizás es una comparación un poco rara, pero quiere decir fosiforme, que acomodan el exceso de este tipo de membranas invaginado, o sea, como que se pliegan en sí mismas. Y estas se pueden extender dependiendo de las necesidades. Cuando, por ejemplo, el órgano o el tubo se estira. Y aquí podemos ver precisamente en la imagen cómo se hace estos pliegues entre cada una de las membranas celulares del epitelio. Y aquí vemos cuando están en reposo y aquí cómo se ve un corte de cuando están estiradas. Se ven cómo las células están más alargadas. Se alcanza a ver muy bien y es muy interesante esta característica que tiene el urotelio. Bien, el uréter conduce la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria. Está revestido por un epitelio de transición, urotelio, músculo liso subyacente, dispuesto en tres bien definidas, o sea, están dispuestos en tres capas bien definidas y una adventicia de tejido conjuntivo. Entonces, como podemos ver el urotelio, luego las capas de músculo liso y luego una adventicia. Aquí es donde podemos ver precisamente las diferentes partes. Primeramente, el endotelio de urotelio o de tejido de células de transición, luego una lámina propia, muy cortita, y las capas de musculares. Estas van a estar al revés de como normalmente van, o bueno, como están en el tubo digestivo. Primeramente va a estar la longitudinal interna y la circular externa. Y por último vamos a tener una túnica adventicia. Acuérdense que aquí va a haber mucha vascularización, mucho tejido conjuntivo laxo. Bien, la vejiga urinaria también está revestida por epitelio de transición y posee muchos pliegues mucosos, excepto la región del trígono. Ahorita la vamos a ver en el dibujo. Su pared muscular es gruesa y bien desarrollada y forma el músculo detrusor, que básicamente va a servir como una especie de ayuda de esfínter.
Entonces, aquí podemos ver las diferentes este, partes de la de la vejiga y la parte del trígono que cambia a su forma del epitelio, a un epitelio de mucosa simple y una gran cantidad de músculo. Vemos también que hay varios, esta parte del esfínter voluntario que precisamente nos ayuda a retener la orina y a orinar cuando nosotros queremos. Y aquí vemos un poquito eh, un corte histológico precisamente de la vejiga con el epitelio, muy posible urotelio, y alcanzamos a ver parte de la lámina propia y abajo todavía veríamos un poquito de músculo, que precisamente la uretra está revestida por músculo. Perdón, la vejiga urinaria. Bien, por último, el conducto por el cual excretamos la orina se conoce como uretra. Esta la transporta desde la vejiga hasta el orificio externo de la uretra, o sea, hasta donde ya desemboca y por fin sale del cuerpo. Hay algo importante e interesante en cuestión de las uretras femeninas y masculinas. Quizás también vamos a ver un poquito de histología, pero hasta cuando veamos aparatos reproductores. Pero la uretra femenina es corta y está revestida por epitelio de transición en la mitad superior y epitelio pseudo cilíndrico estratificado en la mitad inferior, o sea, ya para cuando va en la parte más externa de la uretra. Y epitelio estratificado plano antes de la terminación, antes de que termine, justo antes. Como ven, la uretra en el aparato reproductor femenino es muy cortita. Es básicamente de unos cuantos centímetros, eh, por lo que muchas veces las mujeres son más proclives o tienden a tener un poco más de infecciones urinarias, debido a que es tan cortita y que estas infecciones urinarias pasen hasta la vejiga, debido a lo corto que está la uretra. En cambio, la uretra del hombre es mucho más larga que la uretra femenina, se divide en 3 regiones: la uretra prostática, la uretra membranosa y por último, la uretra esponjosa, que ya es justo para salir. Entonces también va a tener diferentes tipos de epitelio, igual lo vamos a ver con más detenimiento o lo van a ver con más detenimiento cuando hagan sus videos de aparato reproductor. Y a pesar de que los hombres también, obviamente, tenemos infecciones en las vías urinarias, estas no llegan o no siempre, no es tan común que lleguen hasta la vejiga o que lleguen a regiones más altas de la uretra, precisamente por la extensión que tiene la uretra en el aparato reproductor masculino. Cosa interesante que hay que ver y que ojalá platiquen en sus videos cuando les toquen hacerlos. Y bien, hasta aquí es el tema de aparato reproductor. Todas sus dudas las podemos comentar en nuestra sesión de retroalimentación. Que estén muy bien y nos vemos pronto.